Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de comunicación oral y escrita 2. Y bueno, ya no hace falta presentación, ¿no? Porque anteriormente te di el curso de comunicación oral y escrita 1. Y bueno, pues obviamente te lo adelanto o te lo estaré recordando a lo largo de las posiciones. Estaremos viendo algunas temáticas que propiamente estuvimos detallando o estuve grabándote en las anteriores sesiones o clases, como les gusta decir. Ahora bien, lo estaremos aplicando en este caso, como bien nota en nuestro título, al resumen. Y no solo al resumen, ¿no? Sino a producir resúmenes. Es lo que estaremos observando. Y a lo que me refiero, ya propiamente entrando al tema, con producir resúmenes, es decir, ¿qué es un resumen, no? Lo solemos en este caso notar, nuestra primera impresión es relacionarlo con lo académico, ¿no? Y propiamente con libros o propiamente con aquello que nos dicen los profesores, haz un resumen, sin a veces explicarnos en qué consiste o cómo elaborarlo, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida académica hemos hecho resumen tras resumen tras resumen, ¿no? Si a lo mejor hacerlo bien o si, sobre todo sin saber en este caso qué características tiene que tener. Y bueno, es uno de los elementos que nosotros vamos a ver, ¿no? ¿Qué es un resumen? ¿Cuál es su estructura? En este caso, ¿en qué me tengo que enfocar? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo sé que estoy haciendo bien un resumen? En ese sentido, ¿cómo hacer el borrador de mi resumen? Y sobre todo, ¿cómo elaborarlo de una manera adecuada, ¿no? Cómo en este caso tomar información y ponerla de cierta manera para que tenga esa estructura que tiene un resumen y se diferencie en este caso de una reseña, de una crónica o sobre todo de un párrafo, ¿no? Más bien, no de un párrafo, sino de una paráfrasis, ¿no? Es decir, a lo largo de, en este caso, de esos temas que te he enseñado, vimos que cada uno tiene su estructura y su forma de ser. Ahora estaremos viendo y ubicándolo propiamente el resumen. Y sobre todo enseñarte que este tipo de resumen no solo se enfoca a libros, ¿no? Y si bien lo estaremos enfocando propiamente a los textos, y me refiero con textos al momento de leer algo y sobre todo resumirlo. Pero a lo que quería llegar es que el resumen no solo se acota ahí con lo que estaremos viendo en esta diapositiva, sino que también lo podemos hacer de procesos sociales y naturales. Con procesos sociales me refiero a aquellos eventos culturales que nosotros podemos observar, ¿no? Desde un baile, desde una canción, desde una película, desde a lo mejor también una noticia que esté sucediendo sobre un asesinato, sobre la corrupción en este caso de algún presidente, que a lo mejor eso no se da tanto, ¿verdad? Y propiamente en México, o también sobre aquellos eventos naturales que pasan alrededor de nuestro mundo o de nuestra comunidad, ¿no? Sobre algún desastre que haya causado una inundación, sobre algún, enfermedades que estén sucediendo, es decir, que realmente el resumen no es algo que lo acotemos propiamente a la escuela, aunque claro, como bien te lo decía, lo estaremos utilizando propiamente en estas diapositivas en hacer los resúmenes de textos. Sin embargo, estos no solo se resumen a eso, ¿no? Y es lo que estaremos viendo a continuación. Y bueno, sin más, pues bueno, empecemos como tal con nuestro tema. Y primeramente te quiero hacer esta pregunta, ¿no? Puse en este caso dos imágenes partiendo de la izquierda hacia la derecha, que en este caso digo que son iguales. Y ahora te pregunto, ¿qué tiene que ver con el tema? Es decir, ¿qué tiene que ver con el resumen? Y bueno, antes de comenzar propiamente con explicarte esta pregunta, si ves en este caso a tu izquierda está el cartel de una película que es The Truman Show. Si no la has visto, te la recomiendo. Y bueno, para no spoilerte en tanto la película, en este caso, Truman, o más bien Truman, como tal el protagonista, se llama, como bien te decía, es protagonizado por Jim Carrey, es adoptado por un productor y este productor lo pone a vivir dentro de de una ciudad. Es decir, realmente le arma una ciudad, le arma una vida y sobre todo esta vida desde pequeño es grabada y sobre todo reproducida a gente ordinaria por medio de la tele. Es decir, realmente es un show que es transmitido a las 24 horas y nos enseña cómo realmente Truman ha ido creciendo desde niño, desde su adolescencia, bueno, desde niño, su adolescencia y su adultez, ¿no? Y cómo realmente va viviendo su vida. Él no sabe nada de esto, realmente no sabe que es adoptado y que realmente todas las personas están viendo su vida y cómo realmente se relaciona sus rupturas amorosas. Él piensa que realmente está viviendo una vida común y corriente como cualquier otro, ¿no? Pero se da cuenta que a partir de esto, mm, de esta vida de la cual fue elegido, porque aparte no es como que Truman elija su vida, ¿no? Sino que realmente el productor, y con base a lo que quiere la audiencia, va proponiendo cómo es su vida, cómo es que tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer, ¿no? Y Truman se da cuenta que realmente cuando rompe esa rutina, cuando genera cambios, como realmente está establecido, realmente empiezan a pasar cierto tipo de acontecimientos que lo ponen a dudar, ¿no? Y que lo ponen a pensar, ¿realmente
¿Estoy viviendo mi vida conforme a lo que yo quiero o conforme a lo que dicen los demás? ¿Cómo sé que realmente los demás personas que están alrededor no son simples actores, ¿no? Porque realmente todas esas personas que él conocía, o si le llamarle familia o amigos, realmente eran actores pagados por ese productor para que realmente realizaran ese show, ¿no? Realmente no sentían esta ligación que supuestamente Truman veía en ellos, ¿no? Entonces Truman se empieza a cuestionar sobre esta vida monótona que va teniendo, ¿no? Y ahora bien, esas 10 ideas esenciales de la película, o a grandes rasgos, esto que te cuento de la película, en resumen, porque realmente es una película de, si no me recuerdo, como entre 1 hora y media, o de 2 horas, son aquello, en este caso estoy contando de manera objetivo. Con objetivo me quiero referir a lo que realmente se ve en la película, no interpretaciones mías, y que realmente todo de este tema que habla y la manera como habla ese tema, lo podemos resumir, que quiere resumir, explicar con pocas palabras de una manera breve para que lo puedas entender esta película y te incite en este caso a verla con lo que hacen los filósofos, ¿no? El preguntarse por qué. Y realmente esto se ve reflejado en la película de Truman, ¿no? Empieza a preguntarse por qué, por qué, por qué. Y esto va haciendo notar a que realmente no toma o ya no va tomando como cierto Truman lo que realmente ve con los sentidos, ¿no? Y así mismo es la actitud de los filósofos. Empezamos a cuestionar, empezamos a ver que a lo mejor esto realmente no va o que realmente hay alguna falla en esto que vemos y es cuando empezamos a preguntar por qué, buscando una autenticidad, ¿no? Es decir, realmente que las cosas realmente sean como, que realmente no sean falsas, ¿no? Si buscándole en este caso esta veracidad, ¿no? Y que realmente las entendamos. Y asimismo, en este caso, de esta manera breve, de esta manera sencilla, viene siendo en este caso una explicación de la película de Truman, ¿no? Y lo que realmente quiere contarnos esta película. Y en este caso lo relaciono con el resumen, ¿por qué? Porque bueno, el resumen en este caso viene siendo el contar con pocas palabras, de una manera breve, algo, ¿no? Y sobre todo esto lo solemos ver en diferentes acciones de nuestra vida, no propiamente en la película, o propiamente en alguna acción, más bien no en alguna acción, sino en alguna canción, en este caso de algún evento cultural, que nosotros en este caso queremos decir que algo es bueno, que algo en este caso es malo, conforme a lo que nosotros hayamos observado, ¿no? Contamos realmente acontecimientos importantes que apoyen nuestro punto de vista, ¿no? Si realmente es bueno, pensamos en aquellas acciones, encontrar a la persona, supongamos de una película, en la cual le decimos, mira, esta película es buena porque realmente este es su argumento, porque sale esta escena, porque hay este diálogo, porque hay esta acción, y eso hace realmente pensar a la otra persona que esa película puede ser buena, ¿no? O realmente puede ser mala, porque realmente buscamos aquellas escenas o aquellos diálogos o aquellas, en este caso, vestuarios o hasta canciones en la cual decirle, enfócate en esto y tú me vas a decir que esta película es mala. Es decir, que realmente en este caso lo que viene siendo el resumen es contar de una manera breve y también en este caso objetiva. Objetiva quiere decir que solo tomar aquella información que nosotros vemos y sobre todo contarla conforme a lo que realmente quiere decir el autor, en este caso de una película, para saber si eso es bueno o es malo. Que obvio, y ojo de acuerdo. Y estoy de acuerdo con eso. Nos podemos equivocar en esas interpretaciones, ¿no? Pero es una de las características que vamos a ver y que sobre todo pretendemos mejorar al momento de hacer un resumen. Que realmente esta información que nosotros tuvimos la tenemos que interpretar de una manera adecuada y sobre todo apegándonos a los que dice el autor, ¿sale? Y bueno, más allá de no expoliarte lo que te voy a presentar, a lo que me refería, ¿no? Que el resumen viene siendo algo que hacemos cotidianamente, explicar algo de una manera sencilla y breve, con pocas palabras, de lo que trata algo que en este caso nos interesó. Puede ser una película, puede ser una canción, puede ser un evento cultural o hasta una misma noticia, contándosela a una persona. Aunque también lo podemos asemejar, como bien te lo decía mención, a que lo hacemos en tomar los más importantes de un tema, eso sobre todo para que nos ayude a exponerlo frente al grupo, a hacer una pequeña presentación o sobre todo en este caso a un trabajo, realizarlo como aquella toma de notas para entender nuestro examen. Y bueno, para hacer un resumen, en este caso tenemos que hacer diferentes técnicas o estrategias de lectura en las cuales en este caso nosotros nos enfocamos en, como bien te lo decía, nos vamos a enfocar en los textos y en este caso ya entrándonos un poco más al tema, en que nos vamos a enfocar en los textos, en este caso para hacer resúmenes, lo vamos haciendo referente a
las ideas centrales y secundarias y sobre todo utilizarlas para seleccionar y acomodar la información de una manera que realmente lo podamos entender y sobre todo guarde el propósito, en este caso, de ese texto que nosotros acabamos de leer. Es decir, y enfocando en el resumen de textos, lo que quería darte a entender es que a nosotros, al momento de nosotros leer un texto, lo que hacemos es leerlo, ¿no? Y buscamos de qué tema nos habla, de qué tema nos habla. Y una vez que identificamos este tipo de temas, sabemos cómo contarlo, qué párrafo tomar, o en este caso, qué información en este caso es importante o qué palabra es clave para, en este caso, reunirlas, escribirlas y sobre todo en este caso, acomodarlas de manera adecuada para que realmente no se pierda la intencionalidad que el texto es lo que pretende darnos a entender. Eso es hacer un resumen, ¿no? Y propiamente, como bien te lo decía, es con base a la lectura y propiamente en textos. Nosotros que nos vamos a enfocar en los textos, sí es importante que leamos, pero no solo pasar los ojos, sino que también lo estaremos viendo, elaborar cierto tipo de técnicas que nos ayuden a entender de una manera óptima. Óptima quiere decir de una manera adecuada y que realmente entendamos sí o sí, en este caso, lo que nos dice el texto. Y bueno, ¿no? En este caso te pongo un ejemplo, pero creo que se lo vamos a pasar un poco de largo para en este caso enfocarnos en eso a lo que quería llegar. Y lo que pretendemos en este caso llegar con esta unidad es propiamente generar o comprender el sentido de un suceso, que también te lo decía, ¿no? No solo es de un texto, sino propiamente de un suceso, aunque nos estaremos enfocando más en el texto del texto original, definir el propósito en este caso, destinatario del resumen, elegir la información más importante para finalmente organizar un texto. Es decir, lo que nos vamos a enfocar en este tipo de grabaciones es saber qué me quiere comunicar el autor, cuál es su propósito. En este caso, a quién va dirigido, sobre todo cuál es la información más importante y cómo organizar esta información para que la pueda entender otra persona con base a lo que dijo el autor. Y sobre todo en este caso tiene la finalidad de reconstruir, integrar y relacionar información. Reconstruir porque realmente esta información que nosotros estamos, en este caso, contando a través de un resumen, lo estamos haciendo nosotros, ya no lo está haciendo el autor que escribió una cierta obra o que en este caso elaboró un cierto tipo de suceso, sino lo reconstruimos, ¿no? De eso que nos dijo, ahora tomamos lo más importante para ahora explicarlo de una manera más breve. Por eso es reconstruir, porque de eso que ya tenemos vamos a tomar lo más importante y lo hacemos de una manera distinta a como lo hizo el autor, ¿no? Una vez que hacemos esto, los integramos, relacionamos información y ahora bien, sabemos que esto se puede entender y sigue teniendo la misma idea del autor. Ahora bien, ¿cómo se elaborará eso? A través, como bien dice, el resumen tiene una estructura, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, que también estaremos analizando más de fondo en las siguientes diapositivas. Y bueno, en este caso, como bien te lo adelantaba, que es el resumen? Bueno, el resumen es un texto expositivo. En este caso, ¿qué es un texto expositivo? Aquello que busca explicar, exponer, ya sea un suceso o un libro, en este caso un texto, de una manera breve, es decir, con pocas palabras, las ideas más importantes de un texto. En este caso, conservando el mismo orden que el original. Es decir, realmente lo que pretendo decirte es que este tipo de textos no son interpretativos. Es decir, nosotros nos vamos a poner nuestra manera de ver o nuestra manera de opinar, sino que realmente nos vamos a recatar con lo que leemos propiamente de esos textos o observamos en un suceso, lo que realmente el autor nos quiere decir, para quién va dirigido. Es decir, como bien te lo decía, reconstruir esto para realmente comunicar aquello que nos quiere decir el autor. Por eso también es importante, como bien dice, una lectura cuidadosa y comprensiva. Cuidadosa que realmente entendamos propiamente lo que nos dice el autor y comprensiva que realmente no solo lo podamos explicar, sino que entendamos su punto de vista. Eso también es muy importante y es alguna de las habilidades que también nosotros pretendemos desarrollar al momento de hacer un texto, ¿no? Porque si bien en este caso resumir una película, resumir una canción o resumir cierto tipo de acontecimientos, ¿no? Y eso te ha pasado a lo mejor cuando tú quieres contar un chisme o cuando alguien te va a contar propiamente un chisme, te empieza a relatar una serie de acciones, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué contó esto? Creo que esto no tiene relacionado con la ruptura de su ex. O esto no está relacionado con su amante, ¿no? Y realmente es lo que realmente, o no para ser tan redundante, lo que quería llegar era, bueno, esta información que nosotros tengamos, realmente hay que seleccionar la más interesante, la más importante para explicar, en este caso, el suceso
o en este caso el texto que nosotros estemos leyendo, es decir, seleccionar la más valiosa, como bien dice ahí, para ayudar a comprender algo, en este caso nuestro texto. Y con eso nosotros podemos reconstruir, como bien te lo decía, de una manera cuidadosa y sobre todo de una manera pertinente este, esta información que nosotros tengamos a la mano. Y por ejemplo, no podemos también hacer esto a partir de un resumen. Si pudieras resumir tu vida en una palabra, ¿cuál sería, no? Y es cuando empezamos a hacer aquellas técnicas que te acabo de explicar del resumen. Empezamos a ver que lo tengo que hacer de una manera breve, es decir, de una sola palabra. Ahora bien, empiezo a ver que he vivido y sobre todo también empiezo a buscar alguna palabra que realmente o sinónimo, característica que realmente resuma mi vida. Es decir, lo estamos acotando a algo, ¿no? Y le estoy buscando un sentido, un propósito. Ahora bien, también empiezo a recabar, es decir, todos esos acontecimientos que he vivido, pongo en la balanza, ¿no? He vivido más momentos tristes, más momentos felices, más momentos melancólicos. Y a partir de que empiezo a recabar todo ese tipo de información, ahora sí que la reuní y digo, pues mi vida es más así, mi vida es más así, o mi vida no ha experimentado esto, o si he experimentado eso, y termino por acotarlo en algo. Es decir, de una manera breve, empiezo a decir, en este caso, mi vida ha sido impredecible. ¿Y por qué impredecible? Porque está llena de, en este caso, de nuevas oportunidades y retos que han resultado tanto tristes, pero con mucho aprendizaje, ¿no? Y es así como realmente podemos hacer un resumen de todos esos acontecimientos o de toda esa información que podamos tener, que puede ser bastante, de así lo podemos hacer así, ¿no? Y que realmente esta misma información pueda dar el mismo propósito, puede ser dirigido al mismo destinatario y sobre todo se encuentren las ideas más importantes a través de algo mucho más pequeño. Es a lo que me refiero con el resumen, ¿no? Y también para considerar lo que es un resumen, en este caso, estas características pertinentes que lo haces en resumen son las siguientes: la objetividad, ¿no? Expresa y respeta las ideas del texto original, es decir, que realmente con nosotros, como bien te le decía, que nos vamos a enfocar en los textos, nosotros leemos un texto y expresamos realmente lo que está ahí, lo que dice el autor, sin poner nuestras interpretaciones. También tiene flexibilidad, es decir, flexibilidad porque es un texto original. No vamos a copiar propiamente las ideas, bueno, más bien vamos a copiar esas ideas del autor, pero ahora la vamos a parafrasearlas en ese sentido y en este caso realizar un texto nuevo en el cual no voy a poner mi interpretación como bien te lo decía, pero si realmente de 20 palabras, un ejemplo, lo voy a resumir en 5, ¿no? Y eso es originalidad, porque ese texto lo estoy haciendo yo, pero de una manera diferente. Es decir, estoy contando ese acontecimiento o ese texto con mis palabras, en este caso, de una manera distinta, pero siendo objetivo, en el cual estoy contando el punto del autor. También en este caso tiene fidelidad, es decir, refleja las ideas que en este caso leemos de un texto. Solo los enfocamos en lo que él dice. Claridad, que realmente sea entendible, ¿no? Y que realmente sea fácil de comprender. Aunque aquí también, ojo, tenemos que tomar en cuenta para quién va dirigido. También tenemos que utilizar un vocabulario adecuado para, en este caso, para aquel público que nosotros estemos escribiendo. También tiene precisión, ¿no? Realmente no vamos a tomar toda la información, sino vamos a tomar la más importante, sin desviarnos tanto, sin exageraciones, como te lo decía, ¿no? Cuando alguien nos empieza a contar un chisme, se empieza a ir por otros lados que ya no tienen nada que ver, sino realmente vamos a tomar lo más importante para contar, en este caso, o relatar aquello de un suceso o de un texto. También tiene autonomía, ¿no? En este caso, no solo que la comprensión de este resumen que nosotros vayamos a hacer no depende de entender el texto, en este caso del que lo hayamos hecho, sino que realmente cuando leemos nuestro resumen lo entendemos sin la necesidad de leer propiamente eh, del texto que lo hicimos o del suceso que lo hicimos. Es decir, tiene autonomía y por eso en este caso también tiene flexibilidad. Es un texto original que realmente lo leemos y entendemos lo que quiere decir. Y sobre todo también es breve, con pocas palabras, con poco texto y sobre todo menor extensión que no tiene muchos párrafos y sobre todo en este caso es de una manera breve, es decir, con pocas palabras lo puede contar. Bueno, en este caso, ¿cómo es que la información una vez que la tenemos lo más esencial, lo más importante, cómo la tenemos que acomodar? Bueno, primeramente nos dice que tiene que tener un encabezado, un desarrollo y una conclusión. En este caso, en el encabezado, presenta la referencia bibliográfica del texto original, es decir, nos va a decir si es de un texto, qué autor es,
cómo se llama el texto, es decir, de dónde lo estamos tomando, qué editorial, sueño y página. Así es como tal te le decía, de un texto nos viene toda esa información para saber de dónde estamos haciendo el resumen o de qué fuente estamos haciendo el resumen, ¿no? En este caso, si fuera de un evento, ponemos fue el evento de la Feria de San Marcos del 2025 en y nos vamos a enfocar en este evento cultural. Es decir, siempre tenemos que poner de dónde, o de qué evento o de qué libro en este caso estamos haciendo el resumen. Propiamente en el desarrollo vienen las citas principales del texto original, es decir, nos cuenta grandes rasgos de qué tema está hablando y sobre todo de qué manera está hablando de ese tema, sobre todo siguiendo el orden. Por ejemplo, ¿no? Si en un texto en este caso nos están hablando del guión, y nos están diciendo que en este guión, el guión de teatro habla así, así, así. Es decir, nosotros tomamos esa idea del guión y sobre todo hablamos de esta manera en cómo lo ordena. Si primero hablo del guión de teatro, primero ponemos esa idea de una manera general y esencial. Es decir, seguimos el mismo orden que sigue el autor, pero en este caso explicándolo a través de un resumen. Y sobre todo ahora bien, la conclusión presenta el resultado y la deducción a la que llegó el autor del autor base. Es decir, también esta conclusión no es que nosotros pongamos, entonces el resumen es esto, entonces este evento se entiende que entender así no, sino en este caso contamos la conclusión que ya se contó en este caso en torno al suceso que en este caso se haya hecho, o en este caso en torno al texto. Es decir, si te fijas, no tenemos que poner nuestra interpretación, sino que realmente solo nos acotamos a relatar lo que dijo el autor de una manera breve, siguiendo el orden que él pone y sobre todo llegando a la conclusión que él llega, pero en este caso a través de una manera breve.